Bien, hermanos, no sé si lo hayan notado, pero desde hace ya varios años, invariablemente en el mes de diciembre, las predicaciones las centramos en el aspecto de la salvación. No sé si lo hayan notado, pero ya tiene muchos años que estamos haciendo esto. No nos centramos en el acontecimiento del nacimiento del Señor, sino en el propósito por el cual Él vino a la tierra. Miren, sin repetir lo que ustedes ya saben respecto de la realidad de estas fiestas decembrinas, ustedes ya saben, se los hemos platicado muchas veces, están conscientes de esto. Y debido a la costumbre cristiana, cada vez más difícil de mantener, pretendiendo que todo este ambiente festivo, ¿sí? Todo este asunto de luces y de regalos y de cena y de todo eso, o sea, por mucho que se quiera meter al asunto del nacimiento del Señor, pues la verdad es que no tiene ninguna relación, pero como les decía, sabiendo ya todo el trasfondo, ya no hablamos más de eso. Lo que yo sí quiero, hermanos, lo que yo sí quiero seguir repitiendo es que en todo caso, y por favor váyanlo, lo seguiremos enseñando, y yo sé con el tiempo ustedes lo van a aprender y el Señor nos va a guiar, ¿verdad?, para que aprendamos esto. En todo caso, hermanos, el pesebre solo fue el inicio del camino a la cruz. El pesebre solo fue el inicio del camino a la cruz. Si el Señor Jesucristo se hizo hombre, no fue para enternecernos con su nacimiento, sino para morir en la cruz, para pagar la deuda del pecado y para proveer el medio de salvación a la humanidad pecadora. Hermanos, la salvación del hombre no está basada en el pesebre. La salvación del hombre está centrada en la cruz. Por eso, hermanos, diciembre tras diciembre, nosotros seguiremos predicando sobre la salvación que nosotros tenemos en Cristo. Este año, hermanos, hemos programado unos temas un poco más teológicos, ¿verdad? Más doctrinales, más teológicos, pero obviamente queremos exponerlos de una manera muy sencilla para que nos quede perfectamente claro, para que nosotros podamos entender algunos, no podemos agotar en un mes todo lo que tiene que ver, pero algunos de los diferentes conceptos que están incluidos en la cruz de Cristo. La semana pasada se tocó el tema inicial con el que todo empieza en nuestra salvación. ¿Se acuerdan? El tema de la elección divina. La elección divina. Todo empezó allí. Hoy, el día de hoy, trataremos el tema de la propiciación. Palabra que sin duda conocen, pero a lo mejor no nos queda muy claro qué es esto, ¿verdad? Miren, me ha parecido que para entenderlo mejor en este día, debamos empezar con el punto de la santidad de Dios. En segundo lugar, hablaremos del punto de la ira de Dios, para llegar finalmente al tercer punto, al punto de la propiciación. Hermanos, este es el bosquejo de la predicación de hoy. El primer punto entonces, la santidad de Dios. Dios es santo. Dios es santo. La Biblia lo declara muchas veces. Algunos versículos, ya saben, repasen la predicación durante la semana. Les voy a estar mencionando muchos versículos. No los podemos leer, pero ustedes ahorita pongan atención y cuando repasen en la semana ahí sí, con toda calma, van anotando todas las citas bíblicas y todavía tienen oportunidad de estarlas leyendo todas para entenderlo muy bien. Bien, miren, la Biblia en el Antiguo Testamento por lo menos dice que Dios es santo en
Levítico 11:44, Levítico 19:2, en el libro de los Salmos, en el 71:22, 78:41, 89:18, 99:9. Isaías en el 1:4, 5:16, 6:3, 40:25. Expresamente ahí en el libro de Isaías, capítulo 57, verso 15, dice que su nombre, el nombre del Señor, el sublime y el alto, su nombre es Santo. También encontramos en el Nuevo Testamento referencias acerca de que Dios es santo. Lo encontramos, por ejemplo, allá en Lucas 1:49, Primera de Pedro 1:15 y 16, Apocalipsis 4:8, 6:10 y 16:5, entre otros versículos. Ahora, hermanos, que Dios es santo implica por lo menos dos cosas. La primera de ellas es que Dios es trascendente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios está más allá de cualquier cosa creada, que está totalmente separado, que es totalmente distinto, que es enteramente otro. Eso es que Dios es trascendente y eso implica la santidad de Dios. Sin embargo, es bueno aclarar que al Señor, nuestro Dios, le ha placido revelarse y acercarse a los hombres. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar, en aquella oración que normalmente se conoce como el Padre Nuestro, y ustedes conocen. Él les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así empieza. El Señor está diciendo que Dios, efectivamente, Dios es el Padre. ¿El Padre de quién? De los creyentes, Dios es el Padre de los creyentes. Es decir, tiene una relación muy estrecha con ellos, tiene una relación especial con ellos, de tal manera que Dios está cerca. Dios está cerca. Sin embargo, dice Padre nuestro, que implica cercanía, que estás en los cielos. No hay que olvidar, aunque sea el Padre y esté cerca, Dios está en los cielos, es decir, está lejos de los hombres, está separado de ellos, porque Él es santo. Y entonces, por eso sigue diciendo: santificado sea tu nombre. Es decir, Dios es declarado, reconocido y tenido por santo. Hermanos, el hecho de que a Dios le haya placido acercarse e inclusive relacionarse con sus criaturas, eso no le resta ni en lo más mínimo su infinita trascendencia, su infinita santidad. Este es uno de los aspectos de la santidad de Dios. El otro aspecto, y en el que yo quiero que nos centremos el día de hoy, es en que la santidad de Dios se refiere a su infinita perfección, a su absoluta pureza. Miren, en términos humanos, porque no podemos decirlo de otra manera, los teólogos expresan este sentido de la santidad de Dios diciendo que Dios es perfecto ética y moralmente. Ahora, hermanos, yo quisiera pedirles que hiciéramos un gran esfuerzo. Sí, hablamos de Dios, y esto que les estoy diciendo tal vez no sea algo que ustedes ignoren o que no hayan escuchado nunca o que no conozcan. Sin embargo, yo quisiera pedirles el día de hoy, quisiéramos de verdad un gran esfuerzo por tratar de imaginar, aunque no lo vamos a poder en toda su magnitud, pero en lo que nos permite nuestra mente tan chiquita y tan finita, poder hacer un esfuerzo de imaginarnos lo que es la santidad de Dios. Y bueno, pienso por lo menos en un ejemplo que como cada que les tengo que ejemplificar algo de Dios, les digo, es un ejemplo bastante burdo, se queda todavía muy lejos, pero a lo mejor nos puede ayudar. Y yo quiero que pensemos en las aguas residuales, esas aguas que salen por el drenaje de nuestras casas, que después llegan a un gran colector, ¿verdad?
y ustedes lo han visto por ahí ríos, ¿verdad? Creo que aquí el río de la Magdalena de este lado, no sé, creo que todavía no está entubado y ustedes lo han visto. Por ahí esos ríos que llevan toda el agua sucia, los desechos de las casas. Es agua, pero el agua está totalmente contaminada, sucia, asquerosa, putrefacta, ¿no? Es más, si no van por allá, tan solo aquí en nuestra ciudad Neza, cuando llueve muy fuerte y se inunda, no es porque cayó mucha agua, sino porque el agua del drenaje se salió. Por eso no queremos ni pasarnos por el charco, porque fuera agua limpia, pues nos pasamos sin problema, pero no lo es. ¿Ya se imaginaron esa suciedad de agua? Ahora traigan a su mente, yo no sé si han podido verlo alguna vez, algunos sin duda que sí, pero han podido ver algún manantial que brote allá en la montaña o en el bosque, algún lugar así, algún manantial de agua, o si no lo han visto físicamente, por lo menos en videos sí lo hemos visto, ¿no? Esas aguas que brotan tan puras, tan cristalinas. Vemos el fondo del arroyo, del río, lo que sea, ni siquiera están turbias por el movimiento. El agua está totalmente pura y cristalina. Ahora comparen la suciedad del agua de drenaje contra la pureza de un agua de manantial. ¿Lo pueden imaginar? Ahora, como dije hace rato, en la medida de toda proporción siendo nuestro Dios, traten de imaginar lo que nosotros pudiéramos decir como gente buena, gente pura, gente santa, pues seríamos como el agua de drenaje. Y nuestro Dios, la santidad, la perfección de nuestro Dios es como aquella agua cristalina y pura. ¿Lo pueden imaginar? Aunque sea en esa medida. No pierdan esa imagen, guárdenla. La vamos a utilizar al final de la predicación. Ahora, hermanos, consideremos que es debido a su santidad, a esa absoluta perfección y pureza, que hay una total contradicción entre Dios y el mal. Es debido a su santidad que el pecado no tiene nada que ver con Dios. El pecado es un tremendo atentado en contra de la santidad de Dios. Eso es el pecado. Un tremendo atentado en contra de la santidad de Dios. Y por eso la santidad de Dios implica un rechazo al pecado de la humanidad. Dios no puede tolerar el pecado. El profeta Isaías lo entendía perfectamente. Allá en su libro, en el capítulo 6, cuando él está en el templo y ve aquella visión donde las faldas de Dios cubren todo el templo, y después ve a aquellos serafines que están declarando la santidad de Dios, Isaías no puede más que reconocer que debido a su propio pecado y al pecado del pueblo en medio del cual vivía, lo único que le esperaba era la muerte. No podía esperar otra cosa. No hay ni la más mínima concordancia entre la santidad de Dios y el pecado, no la hay. Y el pecador no puede esperar más que la muerte debido a su pecaminosidad. Esa pecaminosidad que no puede estar ante la presencia del Santísimo Dios. Guarden esto también en sus mentes, por favor. Por eso, mis hermanos, cuando el hombre pecó, entre las varias consecuencias que se acarreó, es que se hizo acreedor a la ira de Dios. El hombre por su pecado se hizo acreedor a la ira de Dios. Y ese es nuestro siguiente punto de esta predicación. La ira de Dios, hermanos, es algo que claramente aparece a lo largo de toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios se centra principalmente hacia su pueblo Israel, debido al pecado y a la desobediencia de ese pueblo.
Miren, por ejemplo, Éxodo 32, estos pasajes que les voy a mencionar hablan de la ira de Dios, por eso léanlos allá en su casa. Éxodo 32, la ira de Dios se presentó porque el pueblo hizo aquel becerro de oro, cuando se les hacía que Moisés ya se había tardado mucho allá en el monte. Hicieron un becerro de oro y Dios se llenó de ira. Números capítulo 11, van caminando por el desierto y el pueblo empieza a hablar mal en contra de Dios y a reclamar porque están comiendo puro maná y empiezan a reclamar y quieren carne. Pero hay una avidez tremenda, Dios les da carne, pero hay una avidez tremenda y una codicia grande del pueblo. Y Dios se llena de ira por esa actitud del pueblo. Deuteronomio 9:7, cuando ya están por entrar, cuando aquella generación perversa ha quedado muerta en el desierto y están a punto de entrar una nueva generación a la tierra prometida, Moisés le recuerda al pueblo todo lo que han hecho en el desierto para provocar la ira de Dios. Cuando están en la lucha por la conquista, Josué 7:1, la ira de Dios viene sobre el pueblo por el pecado de Acán. Segundo de Samuel 24, la ira de Dios viene sobre el pueblo por causa de malos propósitos del rey David queriendo censar al pueblo. Isaías capítulo 1 verso 4 habla del pecado en general del pueblo de Dios. Ese pecado que lo ha llevado a separarse de su Dios, a alejarse de su Dios, y motivo por el cual ha provocado a Dios a ira sobre ellos. Y la ira de Dios contra Israel finalmente se manifestó en juicio. La ira termina en juicio, en castigo. Ese castigo se dio cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Y el profeta en Lamentaciones 4:11 dice: cumplió Jehová su enojo, derramó el ardor de su ira y encendió en Sión fuego que consumió hasta sus cimientos. Pero hermanos, también todavía siguiendo en el Antiguo Testamento, la ira de Dios se dirige no solo al pueblo en general, sino también la ira de Dios va sobre cada persona en particular cuando ésta está pecando. Miren, en el Salmo 6:1 el salmista dice: Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues con tu ira. La ira de Dios también se dirige a todos los hombres que hacen mal. Salmo 34:16. Y tiene un carácter escatológico. Sí, hay castigo, hay juicio, la ira se manifiesta en ese tiempo, pero todavía la ira y el juicio llegarán en un tiempo futuro. Isaías 65:15 y 16. Sofonías capítulo 1, especialmente los versículos 14 al 18. Y esta ira y este juicio de Dios se presenta en ese tiempo que aquí es llamado el día de Jehová. Un día de ira y de juicio. Ira y juicio que todavía se explican mucho más ampliamente en el Nuevo Testamento, principalmente en el libro del Apocalipsis. Pero hermanos, antes de pasar a algunos pasajes del Nuevo Testamento, con los textos del Antiguo que hasta aquí hemos mencionado, aunque no los hemos leído, debemos aclarar algo importante y pongan atención en esto. La ira de Dios no es de ninguna manera como la ira que nosotros manifestamos. ¿Cómo es la ira que nosotros tenemos? ¿Se acuerdan cuando hablamos hace poquito acerca de los hijos y los padres? Hablamos de la ira. La ira en nosotros como seres humanos se presenta explosivamente, sale repentinamente. A veces algo muy súbito en ese momento, por un enojo en ese momento sale. Cuando los padres nos enojamos con los hijos por cualquier cosa y sin más ni más sacamos el cinturón y los agarramos a cinturonazos, ¿verdad? Pero también esa ira que dijimos que se va acumulando con el tiempo, ¿verdad? Se va acumulando con el tiempo, pero que finalmente sale también. Sale por un enojo. Entonces, sea cual sea cualquiera de los dos tipos de ira, en los seres humanos, esa ira no está más que dando evidencia de una falta de dominio propio. Pero Dios
Dios no es humano, Dios no es hombre. Y la ira de Dios, hermanos, la ira de Dios no es una falta de control. No es una respuesta explosiva ante el pecado del hombre. La ira de Dios es la respuesta de su santidad hacia el pecado. La respuesta de su santidad hacia el pecado. Por eso es que en los pasajes que vimos ahí del Antiguo Testamento, Dios se enoja por los pecados y el orgullo de Israel porque son un insulto a su santidad. Por eso el pecado siempre será ofensa a Dios por su santidad. Ahora, hermanos, la ira tiene su culminación en la aplicación de juicio. Pero ese juicio, en el caso de Israel, llegó, notémoslo, llegó luego de que Dios les estuvo advirtiendo previamente, con mucho tiempo de anticipación, luego de un largo periodo de advertencia a través de los profetas. A través de esta advertencia, la ira no se presentó súbitamente, el juicio no llegó repentinamente ni inmediatamente. Es decir, Dios todavía estuvo manifestando paciencia para con su pueblo, dándole la oportunidad de arrepentirse y volverse a Él. Por eso no es una explosión súbita y sin control. Y por eso es que también encontramos en la Biblia que Dios es lento o tardo para la ira. Éxodo 34:6, Números 14:18, Nehemías 9:17, Salmo 86:15, 103:8 y 145:8, Joel 2:13, Nahum 1:3. Nos dicen que Dios es lento o tardo para la ira. Pero hermanos, ahora al pasar al Nuevo Testamento, el concepto de la ira de Dios sigue presentándose en contra del pecado y del pecador. Escúchenlo bien, en contra del pecado y del pecador. Así es de que esa idea que circula mucho y que dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, por favor quítanla de su mente, porque eso es una falsedad. Eso no es cierto. Dios derrama su ira sobre el pecado y sobre el pecador, porque lo aborrece, porque desobedece a Dios, porque desobedece su justicia y porque rechaza al Señor Jesucristo. Aún en esta época, en ese momento, la paciencia de Dios sigue presente. Dios le sigue dando al pecador la oportunidad de arrepentirse y de salvarse de la ira venidera y de esa aplicación de juicio. Ese juicio que en el Nuevo Testamento se presenta con mucho más fuerza, con un carácter escatológico. Miren, algunos textos que nos van a hablar de esto que les acabo de decir. Por lo menos Juan 3:36 lo voy a leer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No sobre el pecado, La ira de Dios está sobre el pecador. ¿Por qué? Porque rechaza al Señor Jesucristo. Otros textos que nos hablan de la ira de Dios en esos asuntos de desobediencia y de rechazo y de pecado son Romanos 1:18, que ya leímos, Romanos 2:5 y 6, Efesios 2:13, Colosenses 3:5 y 6. Que les leo: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, pecado. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sobre el pecado, sino sobre el pecado. Pero hermanos, la ira por el pecado se manifestará en juicio. Un juicio total y definitivo en aquel tiempo final
que la Biblia llama la gran tribulación. Allá en el libro de Apocalipsis. Ustedes saben que en el libro de Apocalipsis encontramos 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas. Y todas estas son juicios que manifiestan la ira de Dios sobre la humanidad pecadora. Apocalipsis 6 del 12 al 17 en relación a los sellos. Capítulo 15 versículos 1 y 7 y 16, 1 en relación a las trompetas, y 11, 15 al 18 en relación a las trompetas, y la anterior era de las copas. Finalmente, allá en Apocalipsis 19, 15, cuando el Señor regrese por segunda vez, también se habla que Él aplastará el lagar de la ira de Dios. Hermanos, todos estos pasajes nos hablan del tiempo de la gran tribulación como el derramamiento de la ira de Dios. Pero hermanos, también llega el momento del juicio y la condenación final y definitiva. Cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, la bestia y el falso profeta son lanzados vivos al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 19, 20. Después, el diablo mismo es lanzado al lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20, 10. Y finalmente, los hombres que no estén inscritos en el libro de la vida, también serán lanzados a ese lago de fuego y azufre. Apocalipsis 20:15. La ira de Dios aplicada en el justo juicio por el pecado y contra los pecadores va a terminar en esto. A ese juicio y condenación eterna está reservado todo hombre pecador que sufrirá la ira de Dios. Hermanos, tomen en cuenta esto, tomemos en cuenta esto y también consérvelo en sus mentes. Ahorita también lo vamos a repetir. Pero pasemos al tercer punto, el punto de la propiciación. Ya mencionamos, y ustedes lo saben, las consecuencias del pecado en el hombre fueron diversas. La mayoría de ellas en relación con Dios. Y solo nos centramos en uno, en la manifestación de la ira de Dios. Por causa de su pecado, el hombre se acarreó la ira de Dios. Pero además de la ira, también Dios manifestó su amor, enviando a su Hijo. Nuestro Señor Jesucristo lo envió a morir en la cruz. Y las implicaciones, hermanos, de esa muerte también son diversas. Pero hoy nos centraremos solo en el hecho de la propiciación. Hermanos, la propiciación no es más que el aplacamiento de la ira de Dios. La ira de Dios es aplacada por medio del sacrificio de Cristo. Eso es propiciación, la ira de Dios aplacada. Romanos 3, 24 y 25 que ya leímos nos dicen esto. Pero también Primera de Juan 2:2 dice, y Él, el Señor Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, hermanos, cuando se habla de que el Hijo es la propiciación por los pecados, lo que esto significa es que con su muerte en la cruz, el Hijo aplaca la ira de Dios contra los pecadores. Pero quedó claro cuando hablamos de la ira de Dios, ¿verdad? No es una manifestación de Dios iracundo por falta de dominio.
Y en esta ocasión decimos que el Hijo con su muerte aplaca la ira de Dios. No es que Dios esté ahí todo furibundo, enojado por el pecado, y entonces venga el Hijo y le diga: Padre, ya tranquilízate, mira, ya cálmate, ya, yo ya morí por el pecado, ya, tranquilo. Hermanos, no vaya nadie a tener esos pensamientos que son falsos, y me atrevería a decir hasta blasfemos. Lo que significa es que esa reacción natural por el pecado, debido a la santidad de Dios, se vio satisfecha porque la ira del Padre fue derramada sobre el Hijo en la cruz. Pero esto, que quede claro, esto solo aplica a aquellos que creen en Cristo, nada más a ellos, nada más a nosotros que creemos en Cristo aplica esto. Ya leímos Juan 3:36. Los que no creen en Cristo todavía tienen sobre ellos la ira de Dios. Y por eso, hermanos, por eso es que también en el aspecto escatológico que ya mencionamos, también nosotros seremos librados de la ira venidera. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Primera Tesalonicenses 1:9 y 10. Os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Concluyamos, hermanos. Les pedí que guardaran algunas cosas en su mente. Les pedí que hiciéramos el esfuerzo de imaginar lo que es la santidad de Dios expresada en su perfecta pureza. ¿Lo tienen en la mente? La pureza de Dios, la santidad de Dios. Les pedí que imagináramos lo terrible que es el pecado por agredir esa perfecta santidad. ¿Sí lo tienen en la mente? Y les pedí que, al considerar la ira de Dios como consecuencia del pecado, no olvidáramos que nosotros mismos éramos depositarios de esa ira de Dios. ¿También lo tienen en la mente? Hermanos, si de verdad lo hemos considerado, entendemos entonces lo que significa que el Señor Jesucristo en la cruz fue puesto como propiciación por nuestros pecados. Es decir, que a través de ese sacrificio en la cruz hemos sido librados de la ira de Dios. Eso es propiciación. Ahora, hermanos, tomemos conciencia de esto. El pecado es terrible. Es una terrible ofensa a nuestro Dios. Ahora imaginen cuánto más no será en nosotros, sus hijos, a quien Él ya redimió, a quien Él ya justificó, y todavía nosotros pecando. Si de por sí el pecado ya es terrible, ofendiendo la santidad de Dios, ¿cuánto más no será esa ofensa en nosotros, en quien ya habita el Espíritu Santo? Por eso, hermanos, yo quiero pedirles que lo consideren muy seriamente. Porque nuestro pecado, bueno, mi hijo sigue pecando, no pasa nada. El pecado sigue siendo pecado. Y nuestro pecado sigue ofendiendo la enorme santidad de Dios. Pero en Jesucristo, esa ira también es aplacada por Jesucristo. Pero esto, mis hermanos, nos debería llevar a nosotros, los hijos de Dios, a considerar nuestra vida, para que no seamos descuidados, pecando así nada más, porque esto es terrible.
Considerémoslo, hermanos, considerémoslo y vivamos vidas santas delante de Dios. Que Él los bendiga.